Juan 4, 31 al 42. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿Le habrá traído alguien de comer? Les dijo Jesús: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra también se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio, diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Viniendo pues los samaritanos a él, le rogaron que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Bueno, mis hermanos, ya hemos llegado a la parte final de esta historia maravillosa, la historia de la mujer samaritana, quien era una mujer despreciada por los hombres, despreciada por el pueblo, una mujer muy inmoral, con muy poco conocimiento de Dios, pero ella era una mujer a la cual Jesús amó desde la eternidad. Y él la amó desde la eternidad porque su Padre se la había dado a él. Era uno de sus elegidos y por eso Jesús la amaba eternamente. Recuerden que el Hijo de Dios dejó su trono de gloria, su majestad, voluntariamente se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo, fue a una cruz vergonzosa por amor a esta mujer y también por amor a ti y por amor a mí. Recuerden que Jesús, camino a Galilea, le era necesario pasar por Samaria, una ciudad a la cual los judíos no entraban. Cuando ellos salían de Jerusalén o de Judea y querían ir a Galilea, a la parte norte, ellos evitaban pasar por Samaria. Ellos daban una vuelta más larga para no entrar a Samaria porque ellos odiaban a los samaritanos. Los trataban peor que perros. Pero a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque él había venido a salvar lo que se había perdido. Y allí en esa ciudad había una mujer que hacía parte de sus ovejas. Esta mujer ciertamente escucharía su palabra y le seguiría. Jesús, de manera paciente, de manera muy amorosa, lleva a esta mujer a que deposite su fe en él. Jesús le ofrece el agua de la vida que puede saciar la sed de su alma, pero también la confronta con su pecado. El Evangelio tiene tanto una parte amarga como una parte dulce. El Evangelio es dulce y amargo, es amargo y dulce, dice Apocalipsis 10, versículos 9 y 10. El Evangelio confronta al pecador con su pecado, pero también ofrece salvación a todo aquel que cree en Jesús. Jesús, vimos la semana pasada, le dice a esta mujer de manera muy clara que Él es el Mesías prometido que había de venir. Y cuando ella escucha eso, sale corriendo hacia la ciudad, hacia Sicar, y llama a los hombres de la ciudad a que vean un hombre que le había dicho todo lo que ella había hecho. Venid y ved, les dice la mujer, ¿no será este el Cristo? Y ellos, estos hombres, movidos por el Espíritu Santo de Dios, salen al encuentro con Jesús. Pero mientras la mujer va a la ciudad,
Y mientras los hombres vuelven al pozo donde está Jesús, Jesús tiene allí una conversación con sus discípulos. Sus discípulos regresan de la ciudad con la comida y le ofrecen de comer a Jesús, y él aprovecha esta situación para enseñarles cuál es la prioridad en su vida y a la vez para decirles a ellos cuál debe ser la prioridad de sus vidas. La prioridad de Jesús no es comer el alimento físico, sino comer un alimento espiritual. Ese alimento, según Cristo, es cumplir la voluntad de su Padre, hacer la obra que vino a hacer, terminar la obra a la cual había sido enviado. Y en ese sentido, los discípulos de Jesús deben también entender su prioridad. Y es hacer la voluntad de Cristo, esa es nuestra prioridad, hacer la voluntad de Cristo y avanzar el reino de Cristo. Por eso el tema de este pasaje es la prioridad de Jesús, la cruz. La prioridad del discípulo de Jesús, predicar la cruz. Ese es el tema de este pasaje. La prioridad de Jesús, la cruz. La prioridad del discípulo de Jesús, predicar la cruz. Y la palabra clave, tengo una palabra clave, es la palabra prioridad. Y vamos a ver dos cosas en el pasaje. Veremos el mundo y su prioridad y veremos Jesús y su prioridad. Dos cosas muy sencillas, el mundo y su prioridad y Jesús y su prioridad. Por eso el título del pasaje es el reino de Dios y su prioridad. El reino de Dios y su prioridad. Vamos entonces a desarrollar nuestro bosquejo con nuestro primer encabezado, el mundo y su prioridad, versículo 31. El mundo y su prioridad, versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Recuerden entonces que la mujer sale corriendo hacia Sicar cuando escuchó que Jesús era el Mesías. Y mientras ella sale hacia la ciudad, los discípulos llegan con las compras. Llegaron con el mercado y le rogaban a Jesús que comiera. Claro, ellos estaban haciendo un viaje que era bastante pesado. Recordemos que Jesús se sentó en el pozo porque estaba agotado, exhausto del viaje, y ellos necesitaban comer. Pero Jesús aprovecha esta situación para enseñarles una verdad espiritual, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Sí ve Jesús cómo aprovecha esta situación para decirles que Él ya tenía una comida que comer? Y los discípulos no entienden qué es lo que Jesús les está diciendo. Ellos son un poquito tardos para entender las verdades espirituales acerca del reino de Dios. Y Jesús aprovechaba toda circunstancia, el lugar donde se encontraba y los objetos que estaban alrededor para enseñar verdades espirituales. ¿Ustedes recuerdan en el famoso Sermón del Monte? Cuando Jesús estaba hablándole a sus discípulos acerca de que no se preocuparan de lo que habían de vestir, usa el ejemplo de los lirios. ¿Recuerdan? Vean los lirios del campo. Ellos no trabajan ni hilan. Y ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Ustedes deben confiar en Dios. Ustedes valen más que esos lirios, hombres de poca fe. Y en esta ocasión el Señor Jesucristo aprovecha esta situación de la comida para llevar a sus discípulos a darles una enseñanza acerca del reino de Dios, de la prioridad del reino de Dios. Ellos, los discípulos, no podían ver de manera clara las cosas espirituales. Ellos eran salvos, pero sus mentes todavía eran mentes de niños que no podían comprender estas cosas, y por eso se preguntan unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer?
¿Será que esta mujer samaritana le dio de comer? ¿Quién? ¿Quién le habrá traído de comer al maestro? ¿Ustedes recuerdan a nuestro Señor Jesucristo a punto de ascender a los cielos? Y estaba con varios de sus discípulos, y los discípulos le hacen una pregunta. ¿Recuerdan? Les dice esto, o le preguntan esto: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Sí ve la pregunta que le hacen? Hermanos, a lo largo de 3 años, nuestro Señor Jesucristo les estuvo enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Por todas partes les enseñó acerca del reino de Dios. Y esta era la hora que ellos entendieran esto, pero no habían entendido nada. No habían entendido nada acerca del reino de Dios. Y Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su santa voluntad. Lo que vemos aquí con ellos es una incapacidad para entender las verdades espirituales. Ahora, lo que quiere Jesús en esta parte es mostrar que la prioridad del mundo es otra. La prioridad del mundo es basarse o buscar más bien la comida, el vestido, qué beber, ese tipo de cosas. Pero la prioridad de Cristo es otra. Y eso nos lleva al segundo encabezado: Jesús y su prioridad. Jesús y su prioridad. Los discípulos están preocupados porque el maestro coma. Bueno, y esto no quiere decir que a Jesús no le diera hambre. No, él comía. Solamente que él quiere llevarlos a ellos a entender que la prioridad del mundo es una, pero que la prioridad de él es otra. Y la prioridad de su pueblo debe ser la misma que la de él. Versículo 34. Veamos la prioridad de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y bueno, y no decimos que los discípulos eran hombres mundanos, pero el enfoque de los discípulos en este momento no era el correcto. Ellos tenían su mirada más en lo terrenal. Y lo tremendo es que muchos cristianos también tienen su enfoque en lo terrenal. Piensan en lo terrenal, viven para sí mismos y viven para avanzar su propio reino. Pero Jesús tenía el enfoque correcto. Su comida, es decir, su propósito era hacer la voluntad de su Padre, quien lo había enviado. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Bueno, cuando usted sigue leyendo este evangelio y los otros, se da cuenta que la voluntad del Padre era que su Hijo salvara a su pueblo. La voluntad del Padre era que el Hijo entregara su vida en expiación por su pueblo. Él debía acabar la obra que había comenzado, es decir, que él debía seguir caminando hacia la cruz. Jesús debía seguir caminando hacia la cruz. Ese plan que comenzó desde la eternidad culminaría en la cruz. La cruz es el epítome del plan de Dios, es decir, el clímax del plan de Dios. Y Jesús tenía su mirada fija en la cruz. ¿Recuerdan lo que hemos visto en Hebreos? Jesús tenía su mirada en la meta, en la cruz, porque en la cruz terminaría su obra. Él allí moriría por el pueblo que vino a rescatar. Ahora, veamos cómo el Señor también aprovecha que los hombres de Samaria vienen hacia Él para enseñar otra verdad espiritual. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Bueno, los judíos, cuando sembraban el trigo, debían esperar por lo menos 4 meses para recoger la cosecha. ¿Qué es la siega? La siega es la cosecha, es decir, la recolección del trigo que ya está listo. Cuando el trigo estaba ya listo para recoger, se volvía blanco. Pero en ese momento en el que Jesús dice esto, no era el momento de recoger la cosecha de trigo. Seguramente el trigo estaba verde.
Pero Jesús dice esto a sus discípulos, o es decir, dice que levante los ojos porque ya está lista la siega. ¿Por qué razón? Porque vienen hacia él los hombres de Samaria. Los hombres de Samaria están viniendo hacia ellos. Y es como si Jesús dijera, esos hombres de Samaria es el trigo que ya está listo para recoger, ya está blanco para recoger, está lista la siega para su recolección. ¿Sí ven aquí la intención de nuestro Señor Jesucristo? Claro, el trigo no estaba para recoger, estaba verde, el trigo literalmente hablando, pero Jesús se está refiriendo a los hombres de Samaria que vienen hacia él. Está lista la siega, el trigo está blanco, es hora de recogerlo. Mire lo que sigue diciendo el pasaje, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra también se goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Ahora, los discípulos aquí eran los que segarían, los que recogerían los frutos de la siembra que alguien más había hecho. Y los frutos, como ya lo dije, a los cuales se refiere Jesús, son esos samaritanos y el resto de las personas que van a creer por la boca de ellos o por la boca de la samaritana, por la boca de estos mismos samaritanos. Mire, dice que tanto el que siembra como el que siega reciben salario, es decir, que ellos reciben recompensas conforme a su trabajo. Ahora, aquellos que sembraban les tocaba el trabajo más duro. En la parte agrícola, los que sembraban les tocaba la carga más pesada del trabajo. Pero los que segaban, es decir, los que recogían la cosecha, les tocaba una parte más fácil, por decirlo así. Cuando ellos recogían la cosecha, había fiesta. Ellos se gozaban cuando recogían la cosecha. Había fiesta cuando recogían la cosecha que otro había sembrado. Pablo, hablándole a los corintios, menciona una cosa importante. Primera de Corintios 3 dice, ¿qué pues es Pablo y qué Apolos, sino ministros por los cuales habéis creído? Y eso según el Señor concedió a cada uno. Yo planté, eso sería el sembrar, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí Pablo menciona una persona que riega. Entonces tenemos una persona que siembra, podemos decir que hay otra persona que riega y hay otras personas que cosechan o que siegan lo que se sembró y se regó. Luego vemos según Pablo aquí que los dos hacen trabajos diferentes, vamos a incluir este otro, o sea, tres, hacen trabajos diferentes, pero van a recibir todos recompensa del Señor. Y van a recibir recompensas según la obra que hicieron. Ahora, el pasaje dice que yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, vosotros habéis entrado en sus labores. Como les digo, los discípulos harían el trabajo más fácil, otros ya habían sembrado. Y creo que se está refiriendo a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué a los profetas del Antiguo Testamento? Porque ellos fueron los que anunciaron la venida del Mesías. Y lo hicieron en medio de lágrimas, en medio de persecución, en medio de muerte. Y ahora el Mesías ha llegado. Es hora de recolectar los frutos. Es hora de recolectar los frutos. Mire lo que dice Pedro en relación a este versículo. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando a quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellas, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Lo que hacían los profetas era administrar las cosas que estos hermanos en el primer siglo estaban viendo. Y también las estaban administrando para nosotros. Ellos sembraron. Y nosotros, por decirlo así, estamos segando. Claro que nosotros también nos convertimos en sembradores. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice, y muchos, versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, es decir, en Cristo, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Si ven, y lo decíamos la semana pasada, cómo Dios usa a esta mujer para llevar a muchos samaritanos a los pies de Cristo. Y es que Dios puede usar al más insignificante de los creyentes para hacer grandes cosas. Escuche esto, mi hermano, y usted que me ve por internet. Dios puede usar al más insignificante de los creyentes para hacer grandes cosas. Dios se place en usar lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte y lo que no es para deshacer lo que es. Amado hermano que estás aquí o que me ves por YouTube, si tú crees que no puedes hacer nada en el avance del reino de Cristo, Dios se place usarte a ti que eres débil en medio de tu debilidad para hacer grandes cosas. Solamente debes disponer tu corazón para que Dios sea obrando en ti. Es que yo no soy nadie, es que yo no sé hacer nada, es que yo no sé ni siquiera escribir. Hermano, Dios se place en hacer grandes cosas en personas así. Dispón tu corazón y Dios hará grandes cosas por medio de ti. Versículo 40. Viniendo pues los samaritanos a él, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Ay, esto es tremendo, hermano. Si ven a Jesús, no hay un hombre como Jesús. Era el más grande, Él es el más grande de todos los hombres. Aunque los judíos exclusivistas odiaban a los samaritanos y a los gentiles, Jesús ama a los suyos y decide entrar en casa de samaritanos, en unos samaritanos odiados a muerte por los judíos. Ahora, la pregunta mía es, el Evangelio de Juan fue escrito principalmente para judíos. ¿Qué pensarían los judíos cuando estuviesen leyendo este Evangelio? ¡Wow! Se sorprendieron grandemente. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo judío, haya entrado en casa de samaritanos? ¿Cómo es eso posible? Se sorprendieron, se impactaron. Pero seguramente comprendieron lo que no comprenden muchas personas hoy en día. Ellos comprendieron que la salvación no solamente era para los judíos, sino también para los samaritanos y para los gentiles, para todos aquellos que creyeran en él. ¿Recuerdan al apóstol Pedro dando el informe a la iglesia de Jerusalén cuando hizo la obra de evangelismo en la casa de Cornelio? ¿Recuerdan que Pedro entró en la casa de Cornelio? Cornelio era un gentil. Dios le había mostrado a Pedro que a los gentiles no los llamara inmundos. ¿Recuerdan el lienzo que bajó del cielo? Dios le dice, Pedro, y vio una serie de animales, etcétera, y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, nada inmundo ha entrado en mi boca. Y Dios le dice, lo que yo he creado no lo llames inmundo. Y estaba hablando principalmente acerca de la obra de evangelismo o de salvación para con los gentiles.
Cuando Pedro les explica eso, los judíos que estaban allí presentes se quedan pensando y dicen, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se sorprenden de que Dios también incluyera a los gentiles en la obra de salvación. Versículos 41 y 42 de nuestro texto. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu palabra, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Si ven, Jesús está en Samaria 2 días, ustedes se imaginan un seminario intensivo con el maestro, una convención intensiva con el maestro en Samaria. Estos hombres pudieron ver la gloria de Cristo y ya no creían por la palabra de la samaritana, ellos creyeron por la misma palabra de Jesús. ¿Y qué dicen ellos? Ahora hemos creído por tu palabra, creemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Y ya lo hemos dicho, la palabra mundo no significan todas y cada una de las personas del mundo, no, sino, y como ya lo hemos visto y se ve en el contexto, Jesús es el Salvador tanto de judíos como de samaritanos, de judíos como de gentiles, de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Por eso, mi amigo, tú debes creer en Cristo. No creas solamente por mi palabra, cree en la palabra de Cristo. Venid a Cristo, velo muriendo en la cruz por un pecador como tú. Ven a la cruz y ved que todo lo que yo te digo es verdad. Venid y ved, venid y ved. ¿Recuerdan la poesía de hace 8 días? Ahora, ¿cómo aplicamos este pasaje a la iglesia en el día de hoy? La pregunta es que yo te hago para ti hoy, tú que estás aquí o que me ves por YouTube, ¿cuál es tu prioridad? Piénsalo durante 5 segundos mientras yo busco un pasaje. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad, mi amado hermano? Mateo 6:25 en adelante, Jesús dice, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer, de beber, de vestir? No os afanéis, versículo 31, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Esa es la prioridad del mundo. El mundo y su prioridad es eso. El mundo se preocupa principalmente por qué va a comer, por qué va a beber, con qué se va a vestir. Esa es la prioridad del mundo. Y yo quiero decirles, mis hermanos, que eso no está mal. Necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos. Pero el mundo se enfoca solamente en eso. ¿Qué va a comer? ¿Qué se va a vestir? ¿Dónde va a vivir? Y está altamente preocupado por el día de mañana. Está preocupado por qué carrera va a hacer, cuál va a ser su futuro, cuánto dinero va a tener. Ese es el mundo y su prioridad. Pero Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amado hermano, que tu prioridad no sea la prioridad del mundo, que tu prioridad sea buscar el reino de Dios y su justicia, que esa sea tu prioridad. ¿Tú qué eres? ¿Sembrador? ¿Regador o segador? ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres eres tú? ¿Tú siembras la palabra de Dios? Es decir, ¿tú predicas el evangelio o te da temor? Cuando hay un hermano nuevo que llega a la iglesia, ¿tú riegas esa semilla? ¿Tú te dispones a evangelizar a este hermano? ¿Lo haces?
Si no eres ninguno de estos que te acabo de mencionar, estás muy inactivo. Y esto, como dijo alguien, escuche bien, te convierte en un obeso espiritual. Tremendo, ¿no? En un obeso espiritual. Mire lo que dijo Charles Spurgeon. Ustedes lo conocen, ¿no? Alimentarse espiritualmente y no trabajar hacia los hombres obesos espirituales. Comencemos a realizar lo que debemos realizar. Mira, tú te estás alimentando espiritualmente. Tú vienes a la iglesia los miércoles, los domingos, no te pierdes absolutamente nada, pero no trabajas en nada. Te estás convirtiendo en un obeso espiritual. Debes comenzar a ejercitar los dones que Dios te ha dado. Debes predicar el evangelio. Y por último, y es algo que ya lo hemos repetido en varias ocasiones, el pueblo de Dios está conformado, no está conformado más bien por dos pueblos diferentes. El pueblo de Dios está conformado por un solo pueblo llamado la iglesia, que está conformado tanto por judíos como por gentiles. El pueblo de Dios es uno solo, que es llamado la iglesia, formado tanto por judíos como por gentiles. Dios no tiene dos pueblos diferentes, uno llamado Israel y otro llamado la iglesia, con dos planes diferentes, un plan diferente para Israel y un plan diferente para la iglesia. No, mis hermanos. Es claro a través de las Escrituras que Dios siempre ha tenido un pueblo. La iglesia de Dios es una sola. La iglesia de Dios existe desde Génesis 3:15. ¿Qué es la iglesia de Dios? Es un grupo de personas, de manera general, es un grupo de personas que esperan la venida de un Mesías. Básicamente, nosotros somos la iglesia de Dios del siglo XXI y estamos esperando la promesa de un Mesías, ¿sí o no? Bueno, en su segunda venida. Y todos los profetas en el Antiguo Testamento esperaban la venida de un Mesías, ¿o no? Ellos eran la iglesia de Dios. Cuando Dios le da la promesa a Adán y Eva en Génesis 3:15, ellos ¿qué comenzaron a esperar? La promesa de un Mesías venidero. Por lo tanto, la primera iglesia fueron Adán y Eva. ¿Sí ve que la iglesia ha existido desde siempre? Hermanos, el pueblo de Dios es uno solo, aquellos que esperan la venida de un Mesías. Amado hermano, amada hermana, en esta noche, que entiendas que tu prioridad no debe ser la prioridad del mundo. Si tú estás enfocado solamente en lo que el mundo o lo que al mundo le da la prioridad, debes salirte de allí. Debes rogarle al Señor con lágrimas en tus ojos que tu prioridad sea diferente. Que tu prioridad sea avanzar el reino de Cristo. Tú sigues trabajando, tú sigues estudiando. Yo no estoy diciendo que dejes de trabajar o que dejes de estudiar, pero que tu prioridad no sea esa. Esa es la prioridad del mundo. Tu prioridad tiene que ser buscar el reino de Dios y su justicia. Por eso el título del pasaje, el reino de Dios y su prioridad. Hermanos, el reino de Dios tiene prioridad. Dios te llamó a ti no para que seas feliz en este mundo, sino para que tú avances su reino. Para que tú avances su reino en ti mismo y en otros. Para que tú cada día seas más santo como Él es santo y puedas llevar el evangelio a otros. Esa es nuestra prioridad. Para eso fuimos llamados. Y termino con esto. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Destruirla. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta noche. Te damos la gloria, la honra y la adoración. A ti, solo a ti, mi Señor. Pon en nuestro corazón el tener solamente prioridad por el avance de tu reino. Porque
el pecado que mora en nosotros sea destruido con violencia y podamos, Señor, ser semejantes a Cristo y así avanzar tu reino con poder, principalmente en este lugar, en San Pedro de los Milagros, donde nos has puesto como iglesia local. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.